Los protagonistas de la noticia en Notimundo al Día, en un diálogo directo y frontal. Pago de pensiones a militares jubilados es el tema de esta mañana para la entrevista de Notimundo al Día con el comandante Alejandro Vela, director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Comandante, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Buenos días, muy gentiles. Comandante, bienvenido a Notimundo al Día. Queremos empezar esta entrevista conociendo el monto actual de la deuda que mantiene el Estado con el ISFA. La semana pasada, cuando comenzaron las manifestaciones, los plantones de los jubilados, era 373 millones de dólares. ¿Cuál es la cifra actual? Así es. Bueno, la semana pasada se mantenía una deuda de 20 millones del pago de la 13ª pensión de diciembre, que el Instituto pagó con sus propios recursos, con el compromiso de que en los primeros días de enero el Ministerio de Finanzas cubra esos pagos. Efectivamente cubrió ese pago, pero con una diferencia de 20 millones que nos pagó el día viernes pasado. Y el día lunes adquirimos unos CETES por el valor de 36 millones, que es el mismo valor que corresponde a la contribución del Estado para el pago de la pensión de enero de 2020. ¿Qué hay de verdad? El ministro de Defensa ha manifestado que al momento se encuentran al día en todos los pagos. Eso lo ha dicho. Bueno, el ISFA está al día en todos los pagos, el Ministerio de Finanzas no, porque el Ministerio de Finanzas tiene actualmente una deuda de 320 millones de dólares que inicia en diciembre de 2014. Por ponerles datos, hasta la fecha nos deben 255 millones por rubro de contribución del pago de pensiones. Rubros importantes como los aportes del mes de enero son alrededor de 50 millones de dólares. Créditos quirografarios, es decir, las mensualidades que el personal militar que tiene créditos paga al instituto, de eso nos deben 9 millones, y de préstamos hipotecarios que los afiliados han pagado sus créditos, nos deben 3.790.000 dólares. Comandante, tenemos precisamente las declaraciones a las que hacía referencia mi compañero Ernesto, vamos a escuchar. El Consejo Directivo, que está presidido por el Ministerio de Defensa del ISFA, solamente podría dar una indicación que explica cómo se gestiona y cómo se maneja el ISFA con el Consejo Directivo. 14 reuniones hemos tenido hasta la presente fecha. En años anteriores se tenía una por año. Hoy estamos al día con todos los documentos que corresponden a los órganos de control, especialmente la Superintendencia de Bancos, de Compañías, Contraloría y una auditoría externa entregada, obviamente, por el mismo ISFA, pedido, contratado, y todo se encuentra en orden. ¿Qué dice usted, comandante, respecto a esas declaraciones del ministro? ¿Están al día en todo? Bueno, sí. Pasamos por un largo periodo de incumplimientos de las reuniones o sesiones del Consejo Directivo. Desde que asumió el Ministerio de Defensa el señor general de división Osvaldo Jarrín, y a su vez quien es presidente del Consejo Directivo, las sesiones del Consejo Directivo han sido regulares y se han ido evacuando todos los temas que estaban pendientes, tal como lo ha señalado, por ejemplo, estados financieros, informes, transferencia entre fondos, todo debe ser aprobado por el Consejo Directivo y remitido a la Superintendencia de Bancos en su caso. ¿Pero qué pasa con este monto de la deuda? Yo le preguntaba al inicio de la entrevista, ¿cuál es el monto actual? 320 millones de dólares. ¿Por qué es tanto dinero? Bueno, en tiempos pasados el gobierno se fue atrasando en el pago de la contribución del pago para las pensiones y otros rubros que les señalé hace un momento. De eso, su máximo pico alcanzó en septiembre del año 2017 con 485 millones. Hubieron abonos hasta enero de 2018 y se logró reducir la deuda a 281 millones. En los últimos meses ha vuelto a ocurrir esos atrasos por parte del gobierno, tal es así que la deuda cortada al día de ayer es de 420 millones de dólares. Ahora, comandante, la deuda del ministerio, es decir, del gobierno, se complicaría aún más porque el ministro Jarrín ha manifestado que el país no tiene la suficiente liquidez para cubrir con sus obligaciones. Bueno, entendemos que eso es lo que está sucediendo, por eso no nos pagaron lo que corresponde a la 13ª pensión de diciembre, hubo que pagar con fondos propios. ¿En qué fecha pagaron el 24 de diciembre? 24 de diciembre. Asimismo, hubo atraso ya en la contribución del pago para pensiones del mes de enero. Nos acabaron de,
pagar el día lunes, pero por la adquisición de unos CETES por parte del propio instituto. Es decir, se pagó con dinero del propio instituto, pero tenemos un CETE a 60 días. ¿Cuál es el número de pensionistas, de militares jubilados que ustedes tienen que mes a mes dar estos rubros? Aproximadamente son 40.000, 32.700 pensionistas de retiro y la diferencia 8.000 aproximadamente entre viudas y huérfanos, pensionistas de Montepío. Sí es menester señalar que del 100% de pensionistas nuestros, el 97% vive exclusivamente de su pensión. Apenas 820 personas se han logrado reinsertar laboralmente, es decir, que tienen ingresos adicionales de su pensión. Entonces, eso sí es motivo de preocupación porque el personal retirado espera al fin de mes muchas veces para pagar sus deudas del mes anterior. Y ellos han manifestado en varios medios de comunicación que les preocupa porque cada vez se va retrasando más el pago mensual. Sí, bueno, el último retraso sí ha sido el más extenso. Nos hemos demorado por estas causas explicadas 7 días. En otros meses ha habido demoras de 2 o 3 días máximo, pero esa vez sí ha sido bastante largo, 7 días. ¿Usted espera que se solucione este problema para los próximos meses del año? Estamos trabajando con el subsecretario de Gobernanza del Ministerio de Gobierno, a raíz de las manifestaciones que hubo frente al Palacio Presidencial. Se ha conformado un grupo de trabajo, se van a realizar mesas de discusión, 5 mesas de discusión con varios temas. Uno de los temas es que el Ministerio de Finanzas cumpla con un cronograma de los pagos y también el pago de la deuda, entre otros, entre los más importantes. Esperemos que los resultados de estas mesas de trabajo sean positivos y principalmente el Ministerio de Finanzas cumpla con sus obligaciones. Con fecha 22 de enero yo he remitido un sendo oficio al señor Ministro de Economía y Finanzas pidiéndole precisamente eso, que nos establezca un cronograma de pagos a lo largo del año, porque sí es penoso tener que cada fin de mes hacer las gestiones, enviar personal al ministerio, gestionar a través del señor Ministro de Defensa para que se cumpla con estos pagos. Entonces sí nos pone a nosotros en una situación delicada ante nuestros pensionistas y sobre todo somos blanco de unas observaciones, de unas críticas muy fuertes. Comandante, ¿a qué nomás afecta esta deuda del gobierno al ISPA? ¿A qué nomás, aparte de las prestaciones, qué otras cosas más afectan? Bueno, en tiempos pasados se cubrieron estos pagos de pensiones. La deuda se refiere principalmente a pagos realizados por el instituto, pero no repuestos o devueltos por el Ministerio de Finanzas. Pero estos recursos se han tomado de otros seguros. Ahora estamos desarrollando un procedimiento que se llama auditoría de la calidad de facturación, que consiste en auditar las planillas que nos remiten los prestadores de salud, tanto de Fuerzas Armadas, Ministerio de Salud Pública, IES y prestadores de salud privados, y a los cuales les debemos alrededor de $250 millones. Este proceso que estamos llevando a cabo, hemos contratado alrededor de 85 personas para acelerar este proceso, requiere que mensualmente hagamos egresos. Y principalmente esos egresos no están presentes en el instituto, que corresponden a la deuda que mantiene el Estado con la Seguridad Social de Fuerzas Armadas. ¿Se afecta el patrimonio del ISPA y la reserva que debe tener para cumplir las obligaciones? Por supuesto. Le estoy señalando, entre 2 años aproximadamente deberemos pagar $250 millones por efectos de pagos por servicios de salud brindados a nuestros asegurados, y es dinero que no lo tenemos. Y tenemos que pagar aproximadamente al principio entre 11 millones mensuales, y cuando la producción llegue a su alta capacidad tenemos que pagar alrededor de 23 millones mensuales, que ahora no los tenemos. Comandante, queremos también tratar otros temas. Por ejemplo, los aportantes del régimen anterior, el valor que ellos realizaban era del 23% y del actual sistema es de 9,45%. Si no estoy mal, usted mencionaba que todos reciben una atención de salud por igual, pero hay un aporte muy diferente. ¿Les está afectando de alguna manera esta diferencia en los aportes? Bueno, la denominada Ley de Fortalecimiento, que reformó la Ley de Seguridad Social de Fuerzas Armadas, dividió en 2 sistemas de cotizaciones. El sistema anterior, que aporta individualmente el 23%, y el aporte patronal es del 26%. El nuevo sistema de cotizaciones, el Estado aporta el 9.45%, y individualmente se aporta el 11.15%. Obviamente, en la parte, todos los seguros se ven disminuidos por ingresos. Uno de estos es, como usted bien lo ha señalado, el seguro de salud, cuyo diferencia de aportes del 4%, es un aporte importante. Hoy por hoy se está cubriendo normalmente
excepto que los del nuevo sistema no tienen cobertura para sus hijos entre los 18 y 25 años y no tienen cobertura para padres. Ahora, hemos terminado el año pasado el estudio actuarial del seguro de enfermedad y maternidad. ¿Y cuáles son las conclusiones? Importante que más o menos vamos a tener una diferencia de ingresos anual de $1 millón. Eso quiere decir que en 10 años tendremos de presupuesto para salud 10 millones menos. ¿Qué implica esto? Esto en el mediano y largo plazo va a tener dificultades, por lo que va a causar déficit, y lo que tendremos que hacer es reducir las coberturas de salud. Pero eso es muy grave, porque quienes están dentro de este seguro esperan poder tener este beneficio, este servicio, y además para su familia, que algo que ya con la ley de fortalecimiento que usted mencionó ya no tienen. Bueno, tienen cobertura para esposa e hijos, los hijos hasta los 18 años. El sistema anterior tiene cobertura para los hijos hasta los 25 años, siempre y cuando se mantengan solteros, no trabajen y estudien. Esa es la diferencia de cobertura de salud. Ahora, comandante, ¿es necesario que el gobierno se ponga al día en el pago de las pensiones a los jubilados, ya que algunos exmiembros de Fuerzas Armadas sufren enfermedades catastróficas y sus esposas denuncian que sus derechos han sido vulnerados? Bueno, las enfermedades catastróficas están cubiertas por el seguro. El instituto entrega medicamentos para enfermedades crónicas catastróficas, raras y huérfanos. Tienen que seguir un procedimiento, registran su prescripción médica en el instituto y se les entrega mensualmente sus medicamentos. Pero el pago también es importante para ellos. Bueno, el pago es importante para el instituto. El afiliado no está sufriendo las consecuencias, pero el instituto sí. Comandante, ¿cuántas, para seguir con otros temas y aprovechar su visita aquí a nuestros estudios, cuántas empresas del ISFA están en liquidación? En liquidación están 4 empresas. Una está ya completamente cerrada, que eran los comisariatos del Ejército, COSFA, y ya están cerrado. Estamos en proceso CEPRIF, una empresa de seguridad que en su época daba seguridad a Petroecuador y Petroamazonas. No se le renovaron los permisos de operación en el gobierno anterior y tuvo que cerrar y despedir a aproximadamente 4.500 trabajadores de seguridad, guardias. Otra empresa que daba servicios a bordo, servicios de alimentación, es Aerostar Sapco, está iniciando el proceso de liquidación. Sí, esas son. Hay otras empresas más pequeñas. No, Holding DIN está en proceso de liquidación, pero ese todavía tiene su tiempo. ¿Y qué pasó con estas 4 empresas? ¿Por qué llegaron a este punto de tener que ser liquidadas? Bueno, Holding DIN era una empresa tenedora de acciones. Al pasar las acciones del resto de empresas a registrarse en el instituto, ya no había razón de ser y existir de Holding DIN. Por eso que se inició la liquidación hace algún tiempo. Otras empresas, por ejemplo, Aerostar se dividió en 2. Una Aerostar que proveía nitrógeno y oxígeno para los aviones de la Fuerza Aérea, y la otra rama de esta empresa, Aerostar Sapco, que daba servicios de alimentación a bordo. Aerostar está en proceso casi ya de terminación de liquidación y Aerostar Sapco está en proceso porque realmente no ha tenido un buen manejo administrativo y eso ha ocasionado que se cierre la empresa. ¿Y qué va a pasar con esos administradores que no realizaron un buen manejo? ¿Qué está haciendo el instituto? Bueno, en el caso de Aerostar Sapco, la actual gerente y liquidador de la empresa presentó las respectivas denuncias ante la Contraloría General del Estado y ante la Fiscalía por disposición del instituto. Claro, porque afecta sin duda al patrimonio que tiene el ISFA. Por supuesto. Y a quienes realizan los aportes además. Y responsable de la administración de las empresas son los gerentes. Ahora, hay que preguntar si hubo pérdidas también, Johanna. Sí, bueno, en las empresas las liquidaciones normalmente ocurren porque entran en pérdidas, si no, no habría razón de liquidarse. ¿Cuánto perdió el ISFA en estas 4 empresas que están siendo liquidadas? Bueno, Holding DIN no ha perdido. Holding DIN tiene todavía recursos. COSFA tuvo una pérdida de alrededor de $8.300.000. En Aerostar Sapco estamos calculando definitivamente la pérdida, todavía estamos ajustando. CEPRIF también tuvo pérdidas por las demandas de los trabajadores, porque ahora eso no fue un asunto propio de la empresa, sino que el gobierno le dispuso al Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa de ese entonces que no le renove los permisos de operación y la empresa tuvo que cerrar forzosamente. Ahora, también está el tema de las expropiaciones. Ocurrió con Samanes en Guayaquil y en Santo Domingo también están en el mismo tema. Bueno, en Samanes hubieron realmente 2 expropiaciones. Una que fue una venta, hubo una valoración. Los terrenos fueron valorados en $48 millones. El Ministerio del Ambiente en su momento pagó esos 48 millones. Hubo una disposición del señor Alexis Mera que notificó al ISFA
que por disposición del señor presidente de la República de ese entonces debíamos devolver 41 millones por haber pagado un aparente sobreprecio. Eso realmente ha terminado en una glosa establecida por la Contraloría General del Estado en contra de la exministra de Ambiente, Marcela Guiñaga, que está en proceso. Es decir, el ISFA en esa época cumplió como correspondía y cobró el avalúo que no fue impuesto por el instituto, sino el propio Ministerio del Ambiente contrató la valoración externa de esos terrenos. Pero antes de eso fueron declarados de utilidad pública y área reservada. Es decir, el instituto que tenía planificado un gran plan o desarrollo inmobiliario no lo pudo construir porque ya se declararon área reservada para parques. Y ahí también hubo una pérdida para quienes realizan los aportes del ISFA. ¿Qué está pasando ahora en Santo Domingo? Bueno, Santo Domingo tiene una historia un poco diferente. En el año 2013 ya hubo una primera expropiación por parte de la alcaldesa de ese entonces, Verónica Zurita. Para eso hubo un compromiso, un acta transaccional que tiene el valor de sentencia porque se hizo ante un juez. El compromiso del municipio de Santo Domingo fue, le entregábamos nosotros esas 9 hectáreas, nos pagaron por eso, con el objeto de construir un centro comercial para reubicar ahí una gran cantidad de vendedores ambulantes que están en el centro de Santo Domingo. El instituto, consciente de eso, aceptó. Pero como contraparte el municipio debía aprobarnos nuestro proyecto inmobiliario. Tal es así que así reza en el acta transaccional, que el municipio se compromete a aprobarnos nuestro proyecto inmobiliario e inclusive a los futuros desarrollos que haga el municipio alrededor deberían guardar armonía con nuestro proyecto, porque era un proyecto icónico para beneficio de la sociedad. Pasó el tiempo, el permiso de ejecución de este proyecto inmobiliario lo obtuvimos en mayo de 2018, pero sorpresa, en diciembre de 2019 el actual alcalde nos expropia para hacer un mega parque ecológico. Sí hay que señalar algunos incumplimientos administrativos y que violan los derechos constitucionales del instituto, principalmente el precio que corresponde a ese predio. ¿Cuál es? De acuerdo a la ley, lo que debió habernos pagado a valor catastral es el avalúo del año 2018, hecho por el propio municipio. ¿Qué era? Alrededor de 18 millones de dólares. Pero coincidentemente nos reevalúa en disminución el valor de los terrenos y nos expropia en diciembre. La ley dice que se pagará al valor del avalúo del año precedente. Si se hace la expropiación en el año 2019, el valor a considerarse para el pago debería ser el del 2018. No, que eran 18 millones. Hizo el mismo año 2019. Entonces ahí hay un error, es un atentado al patrimonio del ISFA. ¿Y cuál es el valor en que salió en el revalúo? Bueno, él aparentemente no nos hemos sido notificados, pero ha consignado $7.400.000. Ahora, por otra parte, él dice que necesitaba 22 hectáreas para construir ese parque, pero nos está expropiando 29. Es decir, nos está expropiando más terreno de que el que él necesitaría. Pero hay que considerar otra cosa. En el Plan de Ordenamiento Territorial 2030, elaborado por el municipio de Santo Domingo, no está considerado en las 40 hectáreas de parque, sino un parque en las 9 hectáreas que ya nos habían expropiado en el año 2013. Pero hay por otra parte, la propia ciudad de Santo Domingo tiene un sector para construir o para desarrollar un mega parque como es el Cerro Bombolí. Un cerro de mejores características, tiene ya alguna infraestructura turística, queda en una posición más elevada, queda más central para servir a la comunidad de Santo Domingo. Y el proyecto inmobiliario que el instituto pretende desarrollar ahí va en beneficio de la propia sociedad de Santo Domingo. Comandante, realmente escucho varias cifras que están dejando de percibir el instituto. Hablábamos de que a futuro no van a recibir 10 millones de dólares con este cambio de aporte del régimen anterior con el sistema actual. También hemos escuchado cuánto están perdiendo por las empresas en liquidación, 8.300.000 ha mencionado usted. Ahora vemos la diferencia entre los valores reales de la expropiación en Santo Domingo. Tendrían que pagar, según usted nos ha dicho, 18 millones, pero se revaló y el municipio dice que ahora son 7 millones, que no es ni siquiera la mitad. Están perdiendo demasiado dinero, aparte de la deuda de 320 millones del Estado. ¿Qué va a pasar con el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas a futuro? Nos preocupa el tema. Principalmente esa diferencia de ingresos para sostener la seguridad social de Fuerzas Armadas se debe a las reformas que hizo la ley de fortalecimiento expedida el 21 de octubre del año 2016. La ley conocida como Ley Patiño. Conocida como Ley Patiño, que reformó la ley de seguridad social de Fuerzas Armadas. Esa coloca en una situación muy delicada porque disminuye los ingresos
al tener un grupo de cotizantes que ya son ahora el 27% y están ahora 11,000 miembros de Fuerzas Armadas de servicio activo que están ya en el nuevo sistema de cotizaciones. Obviamente ellos entregan menos dinero al instituto, por ellos ingresa mucho menos y ese grupo va a seguir creciendo y el grupo anterior que aporta más va a seguir disminuyendo porque se van retirando. Eso en un momento dado causará la insostenibilidad del sistema. ¿De cuánto tiempo estamos hablando que se genere este gran problema? Mire, hemos hecho el estudio actuarial del sistema de pensiones con corte al 31 de diciembre de 2017. Tiene una conclusión importantísima. Es un estudio actuarial hecho por una empresa externa de acuerdo con la ley. Esta empresa, ¿qué nos dice? Si se hubiera mantenido la ley anterior vigente, para los próximos 50 años, el Estado debería haber pagado 9.500 millones de dólares como contribución para el pago de pensiones. Por efectos de las reformas de la ley de fortalecimiento, para esos próximos 50 años el Estado deberá entregar alrededor de 18.500 millones de dólares. Es decir, el Estado se duplicó la responsabilidad para el pago de pensiones. Y no hay dinero. No, nosotros hemos presentado un proyecto de ley en mayo de 2018 que está en la Presidencia de la República y hemos presentado también estudios financieros que demuestran que de considerarse esas reformas de la ley, anualmente el Estado ahorrará recursos. ¿Por qué? Porque el personal militar activo va a aportar más, el Estado aportaría más como aportes patronales, pero disminuiría ostensiblemente en la contribución del Estado para pensiones. En el año 2020 se ahorraría 51 millones, en el año 21 55 y progresando más adelante en el año 2025 se haría 64 millones. Es decir, esta diferencia a favor del Estado sería incrementada en 5 millones de dólares. Entonces, eso creo que debería el gobierno actual considerar esa reforma que ha sido presentada ya hace casi 2 años. Pero esto ya está en la Asamblea. No, está en la Presidencia de la República, no ha sido todavía. En la Asamblea, sí. Pero en la Asamblea, también en la Comisión de Trabajadores, por ejemplo, también hay unas reformas a la ley que tiene que ver con ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Camina o no camina? La reforma que está en la Asamblea es para derogar el 40% de descuento que se nos hace a la pensión de aquellos que estamos en relación laboral. O sea, se los castiga por trabajar. Así es. Y es una forma también de discriminación, ¿no? O sea, creo que es desperdiciar también un recurso humano preparado, entrenado, con bastante experiencia, especialmente en asumir roles y tareas distintas, que debería ser aprovechado y en el talento humano en el cual el Estado en su tiempo invirtió. Obviamente para otras actividades, pero no por eso quiere decir que puede dejar de hacer otras. Claro, el Estado capacitó a los miembros de las Fuerzas Armadas y quienes desean continuar trabajando luego de jubilarse, entonces tienen este descuento, por decirlo de alguna manera. Y además solamente pueden insertarse en el nivel jerárquico superior. Entonces es una forma de restricción o discriminación que no le permite al pensionado de Fuerzas Armadas trabajar, considerando que muchos pensionados, por la razón de la carrera militar, que es una razón piramidal, y en muchos casos el retiro es forzoso, se retira relativamente joven con todavía obligaciones económicas, porque tiene familias con hijos pequeños todavía. Así es. Bueno, esperamos que el documento que está en presidencia pueda salir de allí, puedan considerarse todas estas alternativas que ustedes han presentado, ya que, según sus propias palabras, en el futuro puede haber una inestabilidad en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Ojalá que esto no ocurra y ojalá que las autoridades de gobierno puedan reunirse con ustedes para que conozcan la situación actual que tiene el ISFA. Sí, Queremos agradecer al comandante Alejandro Vela, director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, por habernos acompañado y por haber abordado diferentes temas. 6:54 de la mañana, este es Notimundo al Día. La información actualizada minuto a minuto, ahora también a través de imagen, a través de FM Mundo Live.